Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bien. Hermanas también, buenos días. Bueno, qué bueno de verlos una vez más. Después del Día de Gracias, después de festejar, después de comer bastante. Pero bueno, estamos por aquí una vez más, gracias a Dios. Vamos a continuar con este estudio, hermanos, que estamos hablando de las profecías que apuntan hacia Jesús. Las profecías que en su tiempo fueron escritas y que podemos ver el resultado de cada una de ellas. Cada profecía que fue escrita y cómo se cumplió en su momento. Pero bueno, vamos a comenzar, hermanos. Vamos a ir en un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias. Aquí una vez más, ya terminando este mes de noviembre, Padre, hemos podido dar gracias, siendo nuestra oración que no sea el único día que damos gracias, Padre, sino que sea que sea un vivir, el estar agradecido contigo, Padre, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Que podamos hacer esa una de nuestras prioridades en nuestra vida, Padre. El agradecerte por todo lo bueno que has sido. El agradecerte por tu Hijo amado Jesucristo. Por la salvación que podemos adquirir a través de Él. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí esta mañana, de poder compartir, Padre. De poder estar aquí dispuestos, Padre, a seguir escuchando tu palabra, a seguir aprendiendo de ella. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias por sus vidas, gracias por su tiempo, Padre. Gracias, Padre, por aquellos que vienen en camino. Gracias por aquellos que vendrán en su momento, Padre, porque tú ya estás obrando en sus vidas, porque tú estás tocando corazones. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana, pidiéndote que seas tú quien nos hable, que seas tú quien toque corazones, que seas tú quien ponga nuestro oído atento, Padre, para escuchar tu palabra, para estar dispuestos, Padre, a recibirla. Gracias, Padre, por todas las cosas buenas, por todas las bendiciones que hemos recibido a través de los años, a través de este año. Bendito Dios, pero sí, gracias por aquellos momentos también difíciles. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad de atravesarlos. Y gracias porque a través de ellos somos las personas que somos. Bendito Dios, te agradecemos por todas las cosas buenas y todas las difíciles de la vida, Padre. Te pedimos, Padre, por aquellos que en este momento están pasando por diferentes necesidades, Padre, que tú las conoces. Tú conoces, Padre, la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad, Padre, de aquel que está atravesando en este momento, sea cual sea, Padre. Tú conoces, Padre, el cuerpo y el pensamiento de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras aflicciones. Tú conoces la enfermedad, Padre, por la que estamos pasando cada uno, Padre. Te pedimos, Padre, que tú estés obrando en cada uno de nosotros, en cada uno de los que están pasando estas necesidades. Bendito Dios, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos. Bendito Dios, y sobre todo que siempre se haga tu voluntad. Padre bendito, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, que nos oriente y que, Padre, podamos salir esta mañana diferentes de alguna manera de cómo llegamos esta mañana y que podamos, Padre, descansar en tu voluntad. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, profecías que apuntan a Jesús. Hemos estudiado algunas de ellas ya las 2 semanas pasadas. Profecías que fueron escritas muchos o algunos cientos de años antes de que sucedieran.
esta mañana, el título de esta mañana, El Salvador que vino a nosotros. Vamos a hablar de este tema. Vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 4 en adelante. Vamos a estar hablando del nacimiento de Jesucristo. Pero déjeme hacer una pregunta. Como siempre comenzamos este estudio con alguna pregunta. ¿Podría usted nombrar 2 o 3 decisiones, o las 2 o 3 decisiones más importantes de su vida? ¿Cuáles serían? Si alguien le hiciera esa pregunta, ¿cuáles serían las 2 o 3 decisiones más importantes de su vida? Usted le pregunta a alguna persona allá afuera, tal vez le va a contestar, pues sí, estaba yo decidiendo entre comprarme esta casa de 200,000 o esta de 500,000. Esa fue una decisión importante para mí. Hermano. Una decisión muy importante para mí fue el haber aceptado a Cristo como mi Señor. Amén. Yo creo que para el cristiano esa es la decisión más importante de la vida. El tomar ese paso de fe, esa decisión de aceptar a Jesucristo. Esa. Amén. Para el creyente esa es la decisión más importante, pero ciertamente estamos en un mundo donde todos los días tenemos que tomar decisiones. Decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Por qué y para qué? Pero déjeme dar lectura aquí a algo que el escritor nos da aquí. Algo de su vida personal. Dice, nunca lo pensé en ese momento, pero estoy seguro de que una decisión comenzó un proceso que ha definido mi vida. Mi padre fumaba mucho y una noche empezó a toser sangre. Pensando que se iba a morir y siendo yo un joven de 13 o 14 años de edad, le pedí a Dios con todo mi corazón por la vida de mi padre. Y le prometí servirlo por el resto de mi vida. Mi papá vivió por muchos años más. Y ese joven que oró esa noche se rindió a Cristo un día antes de cumplir 20 años de edad. La vida está definida por las decisiones que tomamos. Y también por eventos sobre los que no tenemos control. Hemos vivido bajo la amenaza del COVID-19. No obstante, el impacto más grande sobre nuestra vida ha sido a causa de 2 eventos que sucedieron hace muchos años. El nacimiento de Jesús y su gloriosa resurrección. Si no consideras que la vida de Jesús fue de un gran impacto, pregúntate si tú estarías leyendo o oyendo ahora este estudio bíblico. O si existiría el Nuevo Testamento que registra el comienzo de la iglesia y sus doctrinas. Créelo. Cuando el Verbo se hizo carne al nacer Jesús, estaba poniendo en acción asuntos urgentes para toda persona que haya vivido, que viva en este tiempo y que vivirá. Con su nacimiento y resurrección, Jesús hizo posible nuestra salvación. 2 eventos que cambiaron la historia. 2 eventos que al día de hoy podemos, gracias a ello, recibir la salvación. El nacimiento y la resurrección de Jesucristo. 2 eventos de suma importancia para cada uno de nosotros. Entonces, llévate esa pregunta el día de hoy. ¿Cuáles han sido esas 2 o 3 decisiones más importantes de tu vida? Tal vez habrá alguno que no ha llegado a ese punto de decir, esta ha sido la decisión más importante de mi vida, el aceptar a Jesucristo. Pero vamos ahora a entrar al tema. Quiero invitarlos al libro de Lucas capítulo 2, verso 4 al 7. Si alguien
lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Amén. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Vemos a través de esta lectura, hermanos, hermanas, el nacimiento de Jesucristo. Pero un nacimiento humilde, un nacimiento en humildad, un nacimiento tal vez inesperado para muchos, de la manera que sucedió, ¿verdad? Al ser la promesa de Dios para su pueblo del nacimiento del Mesías. Creo que muchos esperaban el nacimiento tal vez de un rey en un palacio, con todo a su disposición. Pero vemos aquí el nacimiento del rey verdadero, en humildad. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Vemos que ciertamente van de regreso a Belén, porque hay un censo, porque hay un empadronamiento, porque hay el primero que hay un mandato de que todos sean contados. Y tienen que regresar a su lugar de nacimiento. Y aquí es donde entra que José y María van de regreso a esta ciudad de Belén. Pero aquí es donde también se cumple la promesa de Dios. Y tal vez alguien me va a decir, ¿y cuál es esa promesa? ¿Y cuál es esa profecía? ¿A dónde está? Dios le hace una promesa al rey David. En 2 de Samuel capítulo 7, verso 16. Dios le hace una promesa al rey David. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa es la promesa de Dios para el rey David, que vendría un rey, que su trono sería eterno. ¿Y qué nos dice acá? Dice que a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Descendencia de David. El nacimiento de Jesucristo es de la descendencia del rey David. Claro, concebido por el Espíritu Santo. Claro que se cumple la promesa de Dios. Un reino eterno. Un reino que no tendría fin a través de Jesucristo. Pero sí vemos que es un nacimiento humilde, un nacimiento diferente a lo que tal vez el pueblo de Israel esperaba en ese tiempo. ¿Por qué dice? Dice, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. Tal vez a causa del censo, tal vez a causa de que había tanta gente en ese lugar, en ese momento. Pero el único lugar que encontraron fue un establo. Un establo donde los animales estaban, donde vienen a poner a Jesucristo en un pesebre donde
era de donde se alimentaban los animalitos, envuelto en pañales. A través de este pasaje podemos también ver el sufrimiento o la pena de una madre. De una madre. María. Vemos esa trayectoria de dónde dice, de Galilea a la ciudad, dice, de la ciudad de Nazaret a Judea. No sé si tengan idea qué trayectoria es esa. Pero nos dicen que son alrededor de 70 millas de camino, montada en un burro. No sé cuántos días hayan atravesado por lugares desérticos, por lugares, pero vemos el sufrimiento de una madre. Vemos la pena al no encontrar un lugar donde naciera su hijo. Un lugar digno, un lugar, digamos, lo mínimo, donde estuviera bien. Pero vemos algo aquí importantísimo, que dice el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito. A diferencia de algunas creencias, a diferencia de algunas otras denominaciones que nos dicen que fue el unigénito, que fue el único. No, nos dice que fue el primogénito o el primero de algunos. O sea que nos da la referencia de que sí, después de que nació Jesucristo, María tuvo más hijos. Hubo más descendencia. Claro, a través de la relación con José. A diferencia de este hijo primogénito que era obra del Espíritu Santo. Entonces, simplemente para aclarar algunos puntos que a veces nos dicen por ahí, nos cuentan que no, es que Jesucristo fue el único hijo de María. No, la misma palabra, el Evangelio nos da los nombres de algunos de ellos. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El nacimiento de Jesús tiene algo para tocar a todo corazón que esté receptivo. El nacimiento de Jesús nos hace ese llamado para tocar corazones. Tocar corazones para que Él pueda entrar en el corazón de cada una de las personas que esté dispuesta a recibirlo. Y sí, a través del nacimiento de Jesús vemos la promesa cumplida de Dios. La promesa que Dios le hace al rey David en 2 de Samuel. Pero déjeme hacerle esta pregunta. ¿Hay alguna decisión que usted quisiera poder cambiar? ¿Alguna decisión que en su vida tomó, tal vez a la ligera? ¿Alguna decisión que en este momento usted dijera, ¿qué no daría por poder cambiar esa decisión? Piense en eso. Piense, todo lo que hacemos en algún momento de nuestra vida es porque tomamos esa decisión. Y ciertamente el aceptar a Jesucristo es una decisión, pero es una decisión personal. Es una decisión que usted va a llegar a ese punto, a ese momento donde Dios está obrando en su corazón, pero al final de cuentas la decisión es personal. ¿Hay algo en su vida que usted quisiera cambiar? ¿Hay alguna decisión que usted tomó que quisiera poder cambiar en este momento de su vida?
Ciertamente el nacimiento de Jesús tiene algo para tocar a todo corazón receptivo. Pues nuestro Dios nos tenía en su mente cuando mandó a su Hijo como nuestro Salvador. Porque Juan 3:16 nos lo dice. Dios tenía a cada uno de nosotros en su mente. La pregunta es si tu corazón está dispuesto. La pregunta es si tu corazón ya está listo para recibirlo. Porque ¿qué nos dice Juan 3:16? Ali. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente ese es el propósito de Jesucristo. Ese es el propósito esencial, de que haya salvación para todo aquel que en Él crea, para todo aquel que esté dispuesto a recibirlo, para todo aquel que tome esa decisión. Y vuelve la pregunta entonces, ¿hay alguna decisión que quisieras poder cambiar? ¿Hay algo que en realidad tal vez tomaste una decisión a la ligera, que hasta el día de hoy te sigue afectando, que hasta el día de hoy te sigue trayendo remordimiento? ¿Hay algo? Vamos a pasar a los versículos 8 al 12, si alguien los tiene, por favor. De Lucas 2. Lucas 2. Amén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Este pasaje nos muestra que el propósito principal, el propósito esencial del nacimiento de Jesucristo es que sea nuestro Salvador. Ese es el propósito esencial del nacimiento de Jesucristo. Aquí el verso 11 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos que el propósito esencial y principal del nacimiento de Jesucristo es que sea nuestro Salvador, que siga siendo nuestro Salvador, que sea el Salvador por una eternidad de todo aquel que esté dispuesto. Vemos en este pasaje que también el nacimiento de Jesús provocó la proclamación de los ángeles. Vemos que si vamos y regresamos un poco, vemos que hubo ángeles involucrados proclamando lo que iba a suceder. Vemos que anterior a que se le presentara un ángel a María y a José, se le presentó a Zacarías. Porque es parte del plan, es parte de este esencial de este plan de Dios. ¿Verdad? Se le presentó a Zacarías avisándole de lo que iba a suceder, de que también su mujer iba a dar a luz. Y dice que Zacarías no lo creyó. Zacarías quedó mudo por su incredulidad. ¿Pero cómo? Mi mujer es estéril. Pero se le presentó un ángel. ¿Qué haría usted si se le presentara un ángel? ¿Se quedaría mudo? ¿Se quedaría paralizado, paralizada? ¿Se echaría a correr? No sé cuál sería nuestra reacción, pero aquí se le presentó a Zacarías, se le presentó a María y a José,
Y ahora se le presenta a los pastores en medio de la noche. Cuando estaban ahí atendiendo sus labores, cuidando sus rebaños. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y qué pasó? Y tuvieron gran temor. Imagínense que se le aparece un ángel en medio de la noche. ¿Qué haría? Recuerda que los ángeles no son como nosotros conocemos. Pero la Biblia tiene seis alas, ¿no? Así, y bastantes ojos, entonces se parece eso en frente de uno. Sale corriendo. Pero sí, los pastores, dice, tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor, hermanos. Pero sí, el nacimiento de Jesús provocó la proclamación angelical al presentársele a diferentes personas, haciéndoles saber, dándoles el mensaje directo de Dios, de lo que iba a suceder. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros a la visita de un ángel? Imagínense, Zacarías no creyó. Zacarías no creyó al mensaje que le dio ese ángel. Dudó. Y la señal que pidió fue su mudez. María, a diferencia de Zacarías, María y José, creyeron, donde ahora están en la ciudad de Belén, donde ahora se cumple el plan de Dios y se cumple la promesa de Dios a través de que creyeron, a través de que simplemente obedecieron. Ciertamente Lucas, el libro de Lucas, no menciona el nombre de este ángel. No lo menciona. A diferencia de algunas otras citas bíblicas donde menciona el nombre del ángel que se les presentaba. Aquí Lucas no lo menciona. Tal vez no tenía importancia. Lo importante era el mensaje. Lo importante era el mensaje que tenía que dar y compartir con aquellos pastores, con aquellos hombres que estaban todavía haciendo sus labores. Lo importante de esto era el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo, dice, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero como dijimos, algunos que se les presentó el ángel no creyeron. Algunos que se les presentó Jesucristo después de su resurrección tampoco creyeron. O sea que al parecer ese es el razonamiento humano. El tener duda, el no creer. Pero ¿qué dice el ángel? Dice, esto os servirá de señal. Por si hay alguien que duda, por si hay alguien que no cree, por si hay alguien que no está recibiendo el mensaje que viene de Dios. Por si acaso, dice, esto os servirá de señal. Dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vemos algo aquí también que es importante reconocer. Lo sorprendente es que este anuncio no fue dado primeramente ¿a quiénes? A los ricos, a los reyes, a aquellos que tenían algún estatus social o económico. No, ¿a quién fue dado el mensaje?
A los pastores. A los que tenían el trabajo más humilde que podría haber en aquel tiempo. A los pastores fue entregado el mensaje. Fue compartido. Cuando hay alguna señal, cuando se le presente un ángel, va a haber muchas personas que no van a creer. Va a haber personas que no van a creer. Tal vez en ese momento ni usted lo crea. Como vimos a Zacarías. Como hemos visto en algunas historias. Pero hay una señal. Si hay alguna duda, Dios da una señal. ¿Qué le pasó a Tomás? Fue incrédulo. Tomás fue incrédulo en el momento que Jesús está enfrente de él. ¿Y cuál es la reacción de Jesucristo? ¿O cuál es la respuesta de Jesucristo? Bienaventurados los que ¿qué? Los que creyeron sin ver. Bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Aquí el nacimiento de Jesús proclama su ministerio singular. El ángel adscribe tres honores al niño. Primero, que es el Salvador. Y Jesucristo mismo lo afirma. Jesús afirma que Él vino a salvar a los pecadores. En Mateo 18:11. Segundo nombre que da el ángel es Cristo. Cristo, usando la palabra en griego que es equivalente a Mesías. El ungido de Dios. Cristo es el ungido, el Rey de Reyes. La palabra nos lo dice en 1 de Timoteo 6:15. Tercer nombre que le da aquí el ángel es el Señor. Asegurándonos y asentando su divinidad e igualdad con el Dios Todopoderoso. El Salvador, Cristo y el Señor. Son los tres nombres que el ángel le da aquí al dar el mensaje a los pastores que estaban en ese momento ahí. El nacimiento de Jesús en este mundo es la señal de Dios, asegurándonos que la salvación está accesible para todo aquel que viene a Él y lo confiesa como su Señor y Salvador, como el Cristo, como el Mesías. Ahí está, hermanos. El mensaje es concreto, el mensaje ha sido expuesto por el ángel, ha sido compartido. En su momento fue compartido con los que estaban ahí, con los que estuvieron dispuestos a oír. Yo no sé, la palabra en sí no nos dice si todos los pastores salieron corriendo. A ver, no nos lo dice si fueron todos. Yo quisiera creer que sí. Yo quisiera creer que fueron todos. Pero vamos a avanzar un poquito más, a ver qué nos dice Lucas 2, 16 al 20. Si alguien lo tiene, por favor. Amén. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto, como se le había dicho. Amén.
Déjeme hacer otra pregunta, hermano, hermana. ¿Qué fue lo que lo hizo considerar a Cristo como su Salvador? ¿Qué fue? ¿Fue que alguien le compartió algo? Con todas las bendiciones que nos ha dado y nos ha sacado de enfermedades, de donde quiera que hemos andado. Por eso estamos aquí. Amén. Bueno. Algunos porque Dios ha sido bueno, porque sigue siendo bueno. Por las bendiciones, por todo lo que nos ha dado. Por los momentos de adversidad, por los momentos de dificultad que nos han hecho tener un corazón dispuesto. Pero vemos aquí que ahora los pastores, los que recibieron el mensaje, los que pusieron su oído atento, los que estuvieron dispuestos, dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Imagínense después de ese encuentro donde el ángel les habla, donde ellos están con temor, asustados, tal vez asombrados de lo que acaban de ver y escuchar. Pero dice que vinieron. Pero dice la palabra que vinieron pues apresuradamente y hallaron, y así como el ángel se los había dicho, así como el ángel les había dado el mensaje, y hallaron al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dice, dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Qué decisiones has tomado? Porque Jesús ahora es tu Salvador. ¿O cómo se ven esas decisiones? ¿Cómo lucen? ¿Son iguales? ¿Son parecidas a las que tomabas anteriormente, antes de conocer a Jesucristo? ¿O cómo son esas decisiones que ahora estás tomando después de haber reconocido a Jesús como tu Salvador? Son preguntas de reflexión, hermanos. Son preguntas que tenemos que ver en realidad cuál ha sido el cambio en nuestra vida. Si ha habido un cambio, o si no lo ha habido, o si cada día va cambiando de alguna manera progresiva. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos nosotros como creyentes. ¿Cuáles son ahora las decisiones que tomamos después de haber aceptado a Jesucristo? Pero lo que podemos ver a través de este pasaje aquí en Lucas 2, 16 al 20, es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. La esencia del compartimiento, la esencia de proclamar las buenas nuevas. Vemos que aquellos pastores, y que dijimos que era uno de los trabajos más humildes que podría haber en aquel tiempo. Tal vez personas que no tenían el más mínimo estudio, que no sabían ni qué era un libro o una escuela. Pero dice que ¿qué hicieron? Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia de ir y predicar. Esa es la esencia de ir y compartir todo lo que se les había dicho, todo lo que ellos vieron, todo lo que ellos presenciaron, todo lo que el ángel les había dicho. Ahora ellos lo están compartiendo. Ahora ellos lo están expandiendo
con todos aquellos que estaban dispuestos a oír. Siempre hemos hablado de esto, hermanos. Queremos nosotros como cristianos a veces queremos traer a la gente casi a rastras a la iglesia. Y ándele, hermano, y vengas y vamos, o amigo o familia, vengas y vamos. A veces no quieren venir. A veces nunca los vemos por aquí en la iglesia. Pero tenga paz, tenga tranquilidad de que usted ya hizo su trabajo. Tenga la seguridad de que si usted le compartió, si usted le ha hablado de Jesucristo, usted ya hizo su trabajo. La decisión es personal. La decisión es de cada uno de ellos, si está con un corazón dispuesto a recibir o no. A veces nos preocupamos, sí, a veces nos desilusionamos porque aquella persona que invitamos no llegó. Pero usted tenga paz. Siga compartiendo, siga invitando, siga haciéndole saber que hay un Dios verdadero, que hay un Jesucristo que salva, que hay un Jesucristo que está dispuesto y está esperando que tomen esa decisión. Es lo único que aquí los pastores estaban haciendo. Y todo dice, y al verlo dieron a conocer todo lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Se maravillaron. Todos los que oyeron se maravillaron. Todos los que estuvieron dispuestos a oír se maravillaron. Nuestro trabajo, hermanos, hermanas, es simplemente ese, compartir. Hacerle saber al mundo que hay un Salvador, nuestro Salvador. De lo demás, no importa cuán triste o cuán acongojado se ponga usted porque no vino al que invitó. Usted haga su trabajo y deje que Dios haga el de él. Simplemente siga compartiendo. Simplemente sígale haciendo saber al mundo que hay un Salvador, que es Jesucristo. El énfasis que hace aquí Lucas es el oír y recibir el testimonio de los demás. El que está dispuesto a oír y el que está compartiendo el testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. No hay más. No hay más. No importa cuánto ruegue usted, no importa cuánto, sí, en realidad es lo que hay en nuestro corazón, que esas personas vengan. Pero siga compartiendo. El oír y el testimonio del que está compartiendo. Como podemos ver, el énfasis está sobre el haber oído y recibido el testimonio de los pastores como testigos. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nos lo dice en Juan 20:29. En todo esto, Lucas estaba anticipando el tiempo cuando los seguidores de Jesús tendrían que ir al mundo entero, a proclamar el mensaje de la salvación por medio de Cristo, sin el milagro de poder ver. ¿Ah? Ciertamente los pastores tuvieron ese privilegio de ver en persona el bebé ahí en el pesebre, el niño Jesús, recién nacido. Pero ahora estamos hablando más de 2000 años después, donde tenemos que vivir por fe, donde tenemos que vivir a través de una convicción, donde sí habrá muchos que querrán seguir viendo antes de creer. Pero simplemente compártales, simplemente siga compartiendo, hermano y hermana. Aquí nos dice que el nacimiento del Salvador maravilla a los que lo reciben. Las noticias hicieron que la gente se maravillara.
el amor de Dios se manifiesta en que a pesar de lo grave de mi pecado, Dios nos ama. Esa es la maravilla. Eso es lo que maravilla a la gente. ¿Cómo es que Dios puede perdonar mis pecados? ¿Cómo es que Dios sigue perdonando mis pecados? Porque reconocemos que no lo merecemos. Eso es lo que maravilla a la gente. La proclamación del Salvador produce alegría en el creyente. Dice, esa noche fue la más asombrosa y alegre. Habían visto al Salvador, lo habían recibido en su corazón y habían compartido la noticia con todos los que encontraron por el camino. Hoy tú puedes recibir a Jesús como tu Salvador o decidir compartir el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿lo harás? La pregunta de hoy es, ¿lo harás? ¿En realidad compartirás ese Evangelio? ¿En realidad estás dispuesto a ir? En realidad estamos dispuestos a compartir. Por eso la pregunta de hoy es, ¿lo harás? ¿Conoces tú a alguien que necesita oír de Jesucristo? No me den la respuesta, por favor. Yo creo que conocemos a mucha gente que necesita oír de Jesucristo. La pregunta sigue siendo, ¿lo harás? La pregunta sigue siendo, ¿compartirás? Vamos a concluir con esto, hermanos. Vemos que ciertamente el nacimiento de Jesús fue la promesa que Dios cumple. La promesa que le hizo a su pueblo, la promesa que le hizo al rey David. Y que dice que ese reino sería eterno. No tendría fin, como ciertamente lo han tenido muchos reinos. Pero es la promesa de Dios, que la vemos cumplida hasta el día de hoy. Cuando el Verbo se hizo carne, puso en movimiento el plan divino que afectaría a toda persona que ha vivido, a toda persona que vive y a toda persona que vivirá. Con su nacimiento y su resurrección, Jesús haría posible nuestra salvación, pero no como algo automático. Nuestra salvación no es automática, hermano. La salvación es una decisión personal. Después de todo, nosotros también tenemos un papel importante, pues la decisión de recibir al Señor es únicamente nuestra. La decisión la tomamos nosotros y cada uno de nosotros. No dejes que la incertidumbre inicial ni el temor te roben la bendición de descubrir al Salvador, tal como la Biblia lo revela. El Evangelio son las buenas nuevas del nacimiento del Salvador, Cristo Jesús, para todo el mundo, para todo aquel que esté dispuesto, para todo aquel que crea y quiera recibirlo. Así de que, hermanos, ese es nuestro trabajo. Así como lo hicieron estos pastores, es seguir compartiendo para todo aquel que esté dispuesto a oír y a recibir a Jesucristo. Hermanos, que Dios me los bendiga.